Bien, estamos ya en la última parte del programa. A mi izquierda, Carlos González, gerente de estudios económicos de la Asociación de Exportadores de ADEX, y a mi derecha, Miguel Ángel Martín, experto en finanzas de Centrum Católica. Vamos a hablar sobre este tema del cual hemos ya conversado semanas atrás, pero queríamos ya centrarnos en el mismo y darles algunos detalles más respecto al mismo. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos esta noche a Rumbo Económico. Empezamos de izquierda a derecha. Carlos, cuénteme un poco cuál es su opinión respecto a las medidas del Banco Central de Reserva. La mayoría coinciden que son medidas necesarias, que son medidas buenas, pero el ajuste es un ajuste necesario, y hablamos aquí de las consecuencias que este ajuste podría traer a futuro. Es decir, un ajuste que eventualmente, como digo, con el que la mayoría de gente está de acuerdo, pero con los efectos que ya más a largo plazo este ajuste podría tener, dicen algunos, incluso frenando el crecimiento, hay ciertas dudas. ¿Cuál es la opinión de usted, su opinión? Bien, bueno, en primer lugar nosotros coincidimos con esta apreciación en el sentido de que las medidas que ha tomado el Banco Central de Reserva son correctas y están bien orientadas. Obviamente nosotros tenemos una doble preocupación sobre el tema, uno por el lado de la inflación, que es un elemento que nos resta competitividad, como también por el lado de la apreciación de la moneda, que igualmente causa el mismo Por efecto. la inflación es una preocupación, o la principal preocupación del BCR, y por eso el freno al consumo, el freno al consumo que se da. Y nosotros observábamos indicadores, inclusive los propios índices de tipo de cambio real multilateral del Banco Central de Reserva ya reflejaban una caída continua de la competitividad de nuestra moneda. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros veíamos muy bien estas medidas que apuntaban básicamente a frenar este movimiento. Bueno, no se pueden quejar, el dólar está por 2.80, por ahí. Hay una reacción positiva, ¿no? Ahora, desde el otro lado, del lado de la inflación, evidentemente es la primera responsabilidad del Banco Central de Reserva mantener la estabilidad de los precios. Pero nuestra observación era que en realidad debería haber un trabajo acompañado, armónico con el Ministerio de Economía y Finanzas. Siempre se habla de que el efecto de las políticas monetarias tiene cierto retardo, en tanto en controlar la inflación, ¿no? En cambio, sí tendría un efecto mucho más rápido un recorte del gasto fiscal. O sea, podríamos nosotros tener ese resultado de desacelerar un poco la economía si la política fiscal fuera un poco más austera. Bueno, ministro Carranza ha dicho dos cosas. 2% de superávit de todas maneras, pero no se recorta el gasto público. No se va a recortar el gasto en inversión, mejor dicho, para ir concretamente a... Claro. Obviamente hay que entender a cada autoridad desde su posición y desde su responsabilidad y de la capacidad de manejo que puedan tener. El año pasado hemos tenido un superávit de cerca del 3%. Nosotros creíamos que deberíamos mantener eso o mejorar ese superávit. Pero pongámonos en la situación de un ministro que tiene presiones de sus compañeros de gabinete, del Congreso, respecto a tratar de gastar más, ¿no? Versus la otra opción que siempre se recomienda de tener una política fiscal anticíclica. Es decir, estos periodos de auge deberíamos aprovecharlos para acumular fondos que nos permitan enfrentar los años de vacas flacas, ¿no? Y encontramos otra coincidencia más, en el sentido de que si el gobierno tuviera un superávit mayor que el que está planeando o proyectando el ministro Carranza, al BCR se le haría la vida un poco más fácil también, ¿no? Porque este esfuerzo de salir a comprar dólares y esterilizar esa compra se aliviaría si es que ve por el lado de su vecino, el MEF, el ir acumulando mayores depósitos como consecuencia del superávit fiscal que tiene. Okay. Entonces, para nosotros el punto es que debería haber un mejor acompañamiento del MEF a la política del Banco Central de Reserva. Y más a largo plazo, ¿cuál cree que van a ser los efectos de esta política? Que, como le dije o como planteé al principio, muchos preguntan si el ajuste es en un 100% necesario o si esto podría frenar ya a largo plazo el crecimiento. Ahí parece que hay un punto de vista distinto entre Carranza y Velarde. Sí. Recordemos que en una reunión pasada, cuando Luis Oganes, creo que en esta reunión que hizo... estaba JP Morgan, bueno, Luis Oganes de JP Morgan, no me acuerdo exactamente qué reunión era, pero cuando Oganes habla de no estar en un 100% de acuerdo con las medidas que el BCR había tomado en lo que a capitales colombianos se refiere, Carranza le da un codazo a Velarde como diciendo, ¿ya ves? ¿No? Sí. Las percepciones ex ante siempre dan lugar a muchas alternativas y muchas especulaciones. En realidad el resultado final depende mucho de la propia dinámica de la economía, el comportamiento de los agentes, las expectativas y sobre todo
el hecho de que si existen o no existen distorsiones en los mercados. La especulación que hace la gente que está contra la medida del BCR es que estas van a elevar la tasa de interés y van a desalentar un elemento clave que es la inversión, ¿no? Y justamente estamos en un momento en el que la inversión es fundamental, ¿no? Tanto de cara a las expectativas, a las oportunidades que nos generan los procesos de integración, como al hecho que también si existe cierto grado de recalentamiento de la economía, pues la inversión va a incrementar esa capacidad de oferta que finalmente va a sostener o responder a esa demanda en el largo plazo. ¿Qué pasa con las tasas de interés? Es un tema que tenemos que analizarlo con mucho más cuidado. Y para nosotros, ojalá el mundo fuera como en la teoría, como en las discusiones académicas, pero creemos que el mundo está plagado de distorsiones y es mucho más complejo, ¿no? Quizás sería bueno... eso es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Así es. De los cero nulos pronósticos que se dieron respecto a lo que podría ocurrir. Claro. Entonces ahí es necesario un análisis más fino y pues quizás el tratar de buscar que todos en algún momento apuntáramos en el mismo sentido, hubiera cierta priorización del interés nacional antes que del interés particular, para que finalmente podamos salir de esta circunstancia, ¿no? Miguel Ángel, usted que conoce muy bien sobre el tema de los créditos, del consumo y de las tasas de interés, las medidas del BCR están direccionadas justamente a aguantar el consumo, a hacer que los créditos no crezcan de manera tan rápida, ¿no es cierto?, a que la economía no se sobrecaliente. ¿Esto está ocurriendo? ¿Qué ha pasado con el crédito en los últimos meses? ¿Qué es lo que usted ve? Bueno, el crédito indudablemente se está disparando, pero es por un proceso de bancarización, por así decirlo, ¿no? Es decir, aquellos que no eran en cierto modo sujetos de crédito están empezando a ser sujetos de crédito, porque ya hay instituciones que empiezan poco a poco a dar crédito a estos niveles socioeconómicos, que como sabemos el nivel socioeconómico C y D principalmente. Pero hablando de las tasas de interés, una de las preocupaciones básicas del gobierno debe ser el ahorro. Entonces, una de sus herramientas es la tasa de interés. Si yo veo que la economía empieza a ir muy bien y que hay presiones inflacionarias, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a subir la tasa de interés. La tasa de interés de referencia, que es lo que el Banco Central Exactamente, con un objetivo. Un objetivo es encarecer el crédito, pero claro, como las tasas de interés están exorbitantemente altas, entonces que suba 3 o 4 puntitos o 5, no tiene mucha incidencia. Sí podríamos ver incidencia en aquellos productos que sean en cierto modo tan competitivos, pero lo que es crédito al consumo, la incidencia es nula. Pero algo más importante aún, cuando las cifras nos dicen, las cifras de apoyo nos dicen que el 89% de los peruanos no ahorra, que solamente un 5% lo hace en el sistema financiero y que un 4% lo hace en casa. Perdón, quedémonos ahí. Retrocedo. La incidencia es nula. ¿A qué se refiere con el que incidencia es nula en el crédito de consumo? ¿A que las tasas no se han incrementado y que por lo tanto el consumo sigue creciendo en la misma magnitud? ¿O que por más que las mismas se incrementen, el mismo va a seguir incrementándose y creciendo? Nosotros tenemos tasas de consumo exorbitantemente altas. Se anuncian tasas compensatorias, la famosa TEA, ¿no?, de a lo mejor 42% en una tarjeta de crédito, pero nosotros sabemos que por portes, comisiones, se llegan hasta 60-70%. Estamos hablando de créditos a microempresarios de 60-65%. Entonces, en una situación en la cual se está ampliando, expandiendo la economía, pues indudablemente que el BCR suba 2 o 3 puntos no va a hacer que una tasa tan alta donde hay tanto margen, ¿no? Y alto margen, ¿por qué? Porque no hay competencia, no hay quien otorgue crédito.